entonces con la clase hoy día vamos a hablar del sistema del tacto, que en realidad se llama sistema somatosensorial. El tacto es el sistema somatosensorial. Y en realidad no es un sentido, sino que son muchos sentidos sumados en un solo sistema que utiliza un principio común para traspasar su información hacia el cerebro. El tacto es el único que tiene una vía súper definida para cualquiera de todos los sentidos asociados a él. Existen dos caminos de conducción en el tacto. Por ejemplo. Así, mira. Ay, también. Si tiembla me daría miedo. Quédese quieto. Ay, pero no me muevo el mío. No, ¿qué tal? Ah, ¿qué hay? Pero no me preferido. Es que me estreso. Está al revés la cámara. No sé si sale. Ya, si no me voy a tener que jalar, pero con cuidado. Pero ponlo horizontal. Deberían ponerle una mochila ahí encima y ponerlo como apoyo. No sé, quedo quieto. Ya. De Y que se pare y lo bote. Así que es un buen Ay, no cuidado. voy a parar. Ya. Sigamos. Entonces yo estaba diciendo que el tacto tiene dos sistemas de conducción. Yo no voy. No le dije. Ale, moviste. ¿Por qué no la voy a Ponla así, mira. Eso decía yo. No, porque miraba para abajo. ¿Por qué no pones la mochila encima? Pones la mochila encima y lo apoyas con la mochila. Es que está nivelada así. ¿Pero puedo poner este bolso o está? O siéntate adelante y la tomas. Es la única opción. Yo creo que aparte no le tenía ni mica por si acaso. Pero qué agresividad. Todo va Si con no, la tanto la silla. sierra, si me con la asiento lo tiro por la ventana. Así, Bueno, no te prendió el aire. Pero es que si Acá se hay mueve la calor. silla se va a caer. Se va de nivel. No tengo el iPhone normal. Yo no está nuevo. Por si acaso. ¿Está bien? Si fuera usted, traería un trípode. Necesitaría más seguro con un trípode. No. Mejor que este iPhone. Ya, ¿estamos? Ya, entonces estábamos diciendo que el sistema somatosensorial es el sistema que tiene vías de conducción fácilmente identificables. Existen dos sistemas dentro del sistema somatosensorial que llevan la información hacia el cerebro. Uno se llama el sistema anterolateral o espinotalámico y el otro se le llama el sistema dorsal hemiscomedial, que es el que también lleva información hacia el cerebro, pero lo lleva de una forma diferente. Y eso es lo que quiero explicar ahora. Estos sistemas de conducción viajan por la médula espinal. Entonces imagínense que tengo a su compañera aquí y la voy a degollar, ¿cierto? Y la saco con columna vertebral y todo, ¿cierto? Con su médula espinal. Entonces, la médula espinal es algo así. Un tubito largo, ¿cierto? Que está aquí. ¿No? Cuando este tubito nosotros lo vemos en las vértebras, ¿cierto? Salen los nervios por diferentes lugares de esta médula espinal. Seguramente en anatomía ustedes lo estudiaron así, ¿cierto? Ya, por los dos lados. Ya no voy a dejar el... Bueno, sí, ya ahí sí. Hacia los dos lados. Existen dos sistemas de conducción, como yo les dije. Cuando hablamos de sistemas de conducción, tenemos que imaginarnos que aquí está la sustancia blanca. Esto es la sustancia blanca, la que estoy pintando en verde, y la que se ve blanca es la sustancia gris. O sea que en la zona blanca viajan los axones, en la zona gris se encuentran los somas o cuerpos neuronales. Cuando nosotros hablamos de conducción, significa que estamos hablando de la parte verde. Por aquí conduce. La parte blanca del centro de la médula es la zona de procesamiento de información. ¿Ok? Entonces tenemos dos sistemas de conducción. El primer sistema es el dorsal hemiscomedial. Y tómenme atención porque es bastante interesante. Necesito más color. Ya. Si este es el lado izquierdo
y este es el lado derecho, izquierdo, toda información sensitiva que entre por un nervio sensitivo hacia la médula espinal y vaya por el sistema dorsal y menisco medial, se va a ir ipsilateral, o sea, por el mismo lado hacia el cerebro. ¿Vamos? ¿Sí? Por el mismo lado de la médula. Es decir, que si se recibió una información dorsal y menisco medial aquí, el lado CC, derecho, se fue por el lado derecho de la médula hacia el cerebro. ¿Ok? En cambio, si el estímulo fue recibido en el lado derecho, en este caso el dibujo era el izquierdo, ¿cierto? Se va por el mismo lado hacia el cerebro. ¿Se entendió? ¿Sí? Pero cuando nosotros salimos de la médula espinal y entramos en el bulbo raquídeo, tronco encefálico, ¿cierto? Aquí existen un conjunto de núcleos que se llaman los núcleos de Gold y Burdak. ¿Sí? En esta zona, donde se encuentran los núcleos de Gold y de Burdak, la información decusa. ¿Qué significa decusar? Cambiar de lado. Y la información ahora se va la izquierda por el lado derecho y la derecha por el lado izquierdo. ¿Se entendió? ¿Sí? El sistema anterolateral, se verá este color. ¿Se ve? Sí. El sistema anterolateral lo va a hacer de esta forma. Entra a la médula por los mismos nervios, ¿cierto? Llega aquí a la médula. Y aquí en la médula, decusa. Eso significa que se cambia de lado. Y se va por el lado opuesto. O sea, contralateral hacia el cerebro. ¿Entendió? Entonces, la información del lado izquierdo, cuando es anterolateral, se va por el lado opuesto, hacia el cerebro. Ahora, la del otro lado va a ser exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando existen lesiones como compresiones, ¿cierto? Del tipo lumbares, qué sé yo, en la médula espinal, si yo comprimo este segmento de aquí, toda esta zona de la médula está dañada, ¿qué vías de conducción se van a ver afectadas? No. No. ¿Cuál? ¿Cuáles son las que se ven dañadas? Anterolateral. ¿Anterolateral cuál? Anterolateral derecho. Pues esto es anterolateral y la de naranja era la menisco medial. Entonces la anterolateral izquierda. ¿Se va a dañar la anterolateral izquierda? ¿Algo más? ¿O menos? ¿U otra cosa? ¿Todos? No lo entendieron. No. Parece que no lo entendieron. Me di cuenta. De nuevo, todo. De nuevo, vamos a explicarlo de nuevo. Quizás el blanco. Sí, eso mismo voy a hacer. No la voy a mover. Vamos a sacarle la médula espinal de nuevo a su compañera. Estoy sacando de nuevo la médula. ¿Cierto? De esta médula espinal salen los nervios para todos lados, ¿cierto? Vamos ahí. ¿Sí? Si la información sensitiva es menisco medial, y este es el lado izquierdo y este es el lado derecho, porque estamos mirando así a la persona, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la información del lado izquierdo entra por la médula,
entra a la médula aquí. Y al llegar a la médula, se va por el mismo lado. Y cuando llega a los núcleos de Golgi y de Burdach, acá arriba, se cambia de lado. Y se va hacia el cerebro. ¿Ok? ¿Dónde están esos núcleos? En el bulbo raquídeo. Esto es bulbo raquídeo. ¿Ok? Perfecto. ¿Entendimos eso, cierto? Si yo le pongo una lesión aquí a la médula, ¿se me corta o no se me corta la información de esa vía? Sí. ¿Y es de qué lado? De derecho. Izquierdo. Porque todavía no hace la... Izquierdo, dice ahí, ¿cierto? Izquierdo, perfecto. La del otro lado es lo mismo, porque por ambos lados de la cuerpa yo tengo información, ¿cierto? Entonces esta información entra por acá, llega a la médula, se va por arriba y llega al núcleo de Golgi y de Burdach, pero ahora del otro lado, ¿cierto? ¿Y aquí qué hace? Pum, pum, para acá. ¿Ok? Eso es lemnisco medial del lado derecho. Y este sería lemnisco medial del lado izquierdo. ¿Estamos bien hasta ahí? La vía de conducción anterolateral, se la voy a dibujar acá arriba, pero están en todos lados, ¿ya? En todos los nervios hay de esto. Esta vía hace esto. Entra por aquí a la médula, del lado izquierdo. Al llegar a la médula, ¿sí? Inmediatamente cambia de lado. Y por el otro lado, sube y se va hacia el cerebro. ¿Sí? En lugar de hacer el cambio arriba, lo hace abajo. Lo hace inmediatamente al llegar a la médula. No hace cambio en el núcleo de Golgi y de Burdach. Y ahora esta va para acá, del lado derecho, entra y cambia de lado y se va por el lado opuesto hacia él. Volvamos a la pregunta anterior. Si yo le pongo ahora una lesión aquí, ¿qué vías de conducción se me destruyeron? ¿La derecha? No. La izquierda. No. Ya, pues. Pero explique por qué no. Sigan el camino de las flechas. Pero ¿Qué flecha roja se iba por ahí? La derecha. Esta. Sí, Entonces se dañó la lemnisco medial del lado de... derecha. ¿Y cuál verde se iba por ahí? La izquierda. O sea, se dañó el anterolateral del lado izquierdo. O sea, pierde sensibilidad a los dos lados. Solo que unas cosas de un lado y otras cosas del otro lado. ¿Se entendió o no? Sí, así. Porque las dos vías se dañan. ¿Ya? Oh, que les costó. ¡Pah! Ya, saqué la foto. Ya me imagino. Está pesado, está raro. No, y después saber qué pasa en cada uno de los nervios. Oye, se mira. Esa era la parte sencilla. De Lucas. En el sistema somatosensorial hay muchos sentidos involucrados, pero nosotros solamente los vamos a dividir en tres grandes grupos de sentidos. Tenemos la nocicepción, o aquella que es comandado por los nociceptores, que se encargan de percibir el dolor. Todos los nociceptores siempre son anterolaterales. Significa que, escúchenme, todos los nociceptores siempre son anterolaterales, es decir, que siempre van a decusar al llegar a la médula. Ninguno de ellos dobla en el núcleo de Golgi y de Burdach, porque son todos anterolaterales. Además de los nociceptores, vamos a tener los termorreceptores.
Los termorreceptores son células que son sensibles a los cambios de temperatura ambiental o interna. ¿Ya? Estos termorreceptores siempre son anterolaterales. Es decir, que tanto el frío como el calor, y así como el dolor, viajan por las fibras de conducción anterolaterales. Por otra parte, tenemos los mecanorreceptores. Y aquí vamos a tener varios grupos. Tenemos, por ejemplo, los de estiramiento. Tenemos los de presión. Los de vibración. Los de contracción. Y los de posición. Y aquí vamos a tener una mezcla y majamama de cosas. Porque algunos de ellos son lemniscomediales y algunos de ellos son anterolaterales. ¿Ok? Entonces siempre que yo le dañe el lado derecho de la médula a su compañera, sí o sí va a perder la sensibilidad del dolor y la temperatura del lado opuesto, pero la sensibilidad a otras cosas del lado dañado. ¿Vamos? Como por ejemplo la presión. No es la presión sanguínea, estamos hablando de la presión sobre la piel. ¿Ya? Además, si esto les parecía poco, tenemos que entender que el sistema somatosensorial tiene receptores en 3 zonas del cuerpo distintos. Nosotros, todos los receptores que se ubiquen en la piel, para nosotros van a ser exteroceptores. Extero. ¿Qué significa que sean extero? Que van hacia el exterior y que perciben cosas por fuera. Estos siempre tienen un componente de conciencia. Significa que la cuerpa es consciente de lo que le está pasando. Siento. Entonces, si yo llego aquí y le hago así a su compañera, eso fue exterocepción, porque usted la sintió y se dio cuenta. ¿Ok? Por otra parte, si el receptor se ubica en el músculo o en la articulación, ¿sí? Este receptor va a ser propioceptivo. A esto se le llaman propio. Y los propioceptores tienen un componente inconsciente y un componente consciente. ¿Qué significa eso? Que yo puedo saber cómo está mi articulación, ¿cierto? Si está comprimida, extendida, alargada, qué sé yo. Pero no soy consciente de todo el tiempo sentir todos mis músculos y todas mis articulaciones y saber cómo están todas. Hay un cierto grado de cosas que olvido. ¿Ok? Porque funcionan solas. Y si el receptor se ubica dentro de la cuerpa, dentro significa que atravesamos la cavidad abdominal y entramos hacia el interior de la cavidad abdominal o al interior de la cavidad torácica o en los vasos sanguíneos, ¿cierto? O en el interior de un órgano, este receptor se va a llamar como interoceptivo. Y los interoceptores son siempre inconscientes. A menos que sean de dolor. Usted solo es consciente del dolor interno, pero de nada más. ¿Ya? Ahora, los receptores del sistema somatosensorial pueden tener adaptación rápida y adaptación lenta. Es decir, que toda esta variedad puede además tener estos tipos de receptores. Cuando se adaptan rápido, significa que el estímulo yo lo siento, lo percibo, pero rápidamente dejo de sentirlo porque me acostumbré a él. Ejemplo. La ropa. No, la ropa no en un sentido, pero el tacto asociado a la ropa. Usted deja de sentirla, no es que todo el tiempo esté consciente de que tiene la ropa puesta. ¿Ya? Adaptación lenta son aquellos que se van adaptando muy poco y siguen lanzando estímulos en la medida que el estímulo persiste. Ejemplo es lo del dolor. ¿Cierto? Si ustedes le ponen un alfiler en el pie y pisan,
¿cierto? El dolor no desaparece, sigue ahí, mientras el alfiler esté ahí, te va a seguir doliendo la maldita cuestión. ¿Ya? Así que no quiero imaginar que vos el dolor. Además, la precisión, ¿cierto?, va a depender de la cantidad de receptores que tenga una zona. Mientras más receptores tenga una zona, más preciso y más fácil es sentir ese estímulo. Entonces vamos a hablar, voy a borrar esto. Vamos a partir hablando de qué tipo de receptores existen del sistema somatosensorial y cuáles son los que participan. Esta es la piel. Aquí les voy a mostrar algunos de los receptores más fáciles de la piel, porque hay muchos, pero que la verdad no puedo hablar de todos. Pero vamos a ver. Los más clásicos de todos y más superficiales son tres: las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Meissner y los discos táctiles de Merkel. Las terminaciones nerviosas libres son simplemente dendritas de neuronas que están ahí, ¿cierto?, para percibir algún estímulo. Estas se caracterizan por tener nocicepción y termorrecepción, es decir, que son sensibles a la temperatura y sensibles al dolor. ¿Ya? Estas son las que en este momento le están diciendo a su cuerpo: hace calor. ¿Okay? Esos son los que están haciendo ese estímulo. Son muy superficiales y tienen que ver con un dolor que se llama el dolor superficial. ¿Han escuchado eso? El primer dolor que se pierde en un plano anestésico. Cuando ustedes comienzan a poner en anestesia a un paciente, el primer dolor que desaparece es este, el superficial. Porque el dolor profundo no. Ese va a quedar hasta que el paciente entre en el estado anestésico de cirugía. ¿Ya? Cuando entre ahí, lo desaparece. Ahora, existen los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner registran vibraciones de baja frecuencia. ¿Qué significa vibraciones de baja frecuencia? Que no son muy intensas. No es que ustedes se vayan a poner un vibrador y no van a sentir eso, ¿no? Se refiere a esto. ¿Sí? Esto es lo que está percibiendo el corpúsculo de Meissner. O sea, contacto superficial, pero que no es tan intenso. A diferencia de los que perciben vibraciones de alta frecuencia, los de Pacini. Los de Pacini son muy profundos. Y eso, para poder sentirlos, tengo que presionar mucho. Este es Pacini. ¿Ya? Eso es Pacini. A diferencia de Meissner. Los corpúsculos de Santa Claus, yo les digo así, se llaman de Krauss, son los que perciben frío. Por eso les digo Santa Claus. En teoría, si fuera frío. Estos tienen algo interesante, porque estos corpúsculos de Krauss, además de sentir frío, perciben dolor asociado al frío. ¿Han escuchado ustedes cuando se queman con frío, con hielo? Esos fueron los corpúsculos de Krauss, los de Santa Claus. Y son muy profundos. Los corpúsculos de Ruffini son los que te permiten percibir una inflamación en la piel. ¿Quién de ustedes no ha sentido que se le inflamó, que tiene caliente esa zona y que está estirada la piel? Estos son los que te están percibiendo ese estímulo. Estiramiento más calor. ¿Ya? Pero no sientan dolor. Los discos táctiles de Merkel registran textura. ¿Qué es textura? Están solamente aquí en el ser humano. Aquí. Y tú puedes tocar la mesa y sentir las variaciones del plástico dentro de la mesa. Esos son discos táctiles de Merkel. ¿Quién de ustedes no ha sufrido cuando le hacen así? ¿Cierto? Y te tocan aquí o los pelitos de aquí. O cuando están escuchando las canciones que les gustan, onda así, Bad Bunny, y se le paran los pelos por la emoción. Sí. Si ustedes escuchan esa música y sienten que se le paran los pelos cuando hace frío, lo que percibiste fueron los plexos de la raíz del pelo, que te indican en qué nivel de estiramiento se encuentra ese pelo. Si el pelo se para, lo sienten. Y esto ya lo conversé. Fíjense que aquí hay otro dato importante en esta diapo. Hablan de fibras, ¿ya? Existen dos tipos de axones. Axones de tipo A y axones de tipo C. ¿Qué es lo que tenemos que saber de los axones que transportan esta información? Que los A son mielínicos. ¿Qué significa eso? Que llevan vaina de... ¿Y cómo es la conducción con la vaina de mielina? Más rápidos. O sea, estos axones llevan información rápida. ¿Ok? Mientras que los de tipo C son amielínicos.
O sea, son más lentos. Fíjense que si nosotros miramos la imagen, los únicos que llevan fibras de tipo C son los corpúsculos de Krauss y las terminaciones nerviosas libres. Y curiosamente son los dos únicos tipos de receptores que llevan dolor. El dolor puede ser transmitido por fibras A o por fibras de tipo C. Pero cuando es transmitido por fibras A, es un dolor rápido y punzante. Clásico dolor, cuando yo llego aquí y te meto así, ¡pah! Y te pego. Entonces viste el impacto. Entonces, ¡ah! Me duele. O me pinché. Y puedes tomar así de, me pinché, ¡ay, me duele! ¿Sí? Se pinchan mientras se están pinchando, ¡ah! ¿Qué pasa si sacamos el dedo del pinchazo? ¿Duele o no duele? Sigue doliendo igual. Sigue doliendo. Ese dolor es un dolor lento, difuso y apagado. Clásico de fibra C. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber? Fibras A están en toda la cuerpa. Interna, externo y propioceptivo. O sea, articulaciones y músculos. Fibras de tipo C solamente son interoceptivos. ¿Ya? ¿Vamos? Ahora vamos acá. En la médula espinal además se puede dar una cosa interesante. Fíjense que esto es la vía de conducción que entra a la médula, ¿cierto? Es la vía sensitiva de la médula y esta es la vía motora de la médula. No me acuerdo si cuando ustedes no se ve el tejido nervioso, sí. ¿O no? No, entonces todavía no han visto esto en histología. Entonces, la médula espinal es un órgano que tiene, si lo cortamos por la transversalmente, va a tener una mariposa dentro de sustancia gris, donde se ubica los núcleos de las neuronas y una zona exterior de sustancia blanca. Una de las astas, esto es un asta, un ala de la mariposa, ¿sí? Un ala de acá arriba es sensitiva y las de abajo son motoras. ¿Okay? Entonces, la información entra por arriba, o sea, por aquí, por el dorso de la cuerpa, y sale por acá, ¿sí? Por abajo de la médula. ¿Ok? Cuando la información entra al asta dorsal, sensitiva, de aquí puede irse por la vía de conducción, por ejemplo, el menisco medial, o cambiar de lado e irse por la vía anterolateral. Pero en algunos casos hace sinapsis inmediatamente con una neurona motora. Y cuando eso lo hace, se genera algo que se llaman reflejos. ¿Sí? Existen varios reflejos. ¿Conocen alguno? El reflejo rotuliano. Y hacen esto. ¿Sí? Pero hay más. ¿Alguno sabe otro? ¿Cuál es? ¿Sabe cómo se llama? Hay varios tipos de reflejos. Nosotros vamos a estudiarlo en 2 años más, ¿ya? Pero por ahora hay otros como uno que se toca aquí, que se pinchan aquí, y esto se contrae. Hay otro reflejo que se puede pinchar algunas zonas un poco convencionales. Y ustedes aprietan o no aprietan algo. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay un reflejo que ustedes se meten acá y hacen... ¿Sí? Hay otro reflejo que hacen esto y cierran su ojito. Hay muchos reflejos, ¿ya? Son muchos, así que solamente les cuento cómo funciona. Todos funcionan así, ¿cierto? Por lo que se les conoce como un arco reflejo. ¿Qué lleva la información dorsal en menisco medial? Cuando la información es dorsal en menisco medial, lleva principalmente localización fina del tacto, sensación fina de estímulos, vibraciones, movimientos de la piel, posiciones de articulaciones de la piel y discriminación de presión leve. De hecho, el dorsal en menisco medial tiene que ver mucho con el posicionamiento de las cosas y la capacidad de localizar dónde están ocurriendo las cosas. ¿Ya? Es un sistema súper preciso. O sea, cuando yo sé que me pegan aquí en esta parte del brazo es porque es dorsal en menisco medial. ¿Ya? Y lleva cosas suaves, así como esto. ¿Sí? Eso es dorsal en menisco medial. ¿Qué cosa?
es anterolateral. Yo no voy a explicar esto porque ya lo expliqué ya. Lleva todo lo que no sea eso. ¿Qué cosas no son eso? El dolor, la sensación del frío y el calor, el tacto y la presión gruesa, el cosquilleo, el prurito y las sensaciones sexuales. Y esto es sumamente interesante porque tienen que pensar, no es que yo tengo una emoción por esto, pero tienen que pensar que todos estos estímulos viajan en el mismo nervio y por el mismo grupo de axones se va hacia el cerebro, o sea que toda la información viaja por las mismas fibras. Y en algunos casos, algunos seres humanos cambian, o por su parte no es que cambian, sino que sienten cosas muy parecidas cuando sienten dolor a sensaciones sexuales. ¿No? En el caso que dicen, pégame, dime mi nombre, ¿cierto? ¿Cierto? Porque viajan por la misma fibra de conducción. Hay otras personas que tienen otro tipo de fetichismo que disfrutan, por ejemplo, el cosquilleo. Y sienten placer porque les hagan cosquillas. Hay personas que sienten placer cuando algo les pica. Y casi la mayoría de ustedes lo hacen. Porque cuando ustedes les pica algo, se rascan y sienten un placer interno. La picadura. Sí, pero es un placer que tú sabes que no ocurrió ahí en esa zona, pero la sensación en esa zona hubiese sido exactamente la misma. ¿Se entiende? Entonces, por eso, ¿cierto? Hay lubricantes con sensación de frío y calor, cosas raras. Porque viajan por la misma fibra de conducción. O sea, cuando llega al cerebro la información, se va a ir a la corteza parietal. Gabriel. ¿Van a prender el aire? Ya. A la corteza parietal. Aquí en la corteza parietal, ustedes van a tener un mapa de selección sensitiva. Fíjense que esto que estamos viendo aquí es medio cerebro. Esto tenemos que repetirlo al otro lado y el otro lado del cerebro. ¿Ok? Como un espejo. Hacia la zona más medial, o sea, hacia el centro del cerebro, tenemos la información de abajo del cuerpo y hacia el lateral, hacia los lados, tenemos las informaciones que son más superficiales del cuerpo, más hacia arriba. Entonces, si yo les pego aquí, en la corteza parietal, y les destruyo aquí la parte de su cráneo, ustedes van a perder la sensibilidad, pero no de todo el cuerpo, sino que solamente de la superficie anterior. Porque lo de abajo se encuentra hacia el centro del cerebro. ¿Ya? ¿Lo entendieron, no? Imagínate que esto es así. Cerebro. ¿Sí? Entonces este cerebro está separado en dos lóbulos. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. ¿Estamos? ¿Ya? Lo voy a partir. Si yo veo esto, es esto. Entonces al otro lado tengo lo mismo. Pero para acá. ¿Ahora sí? Esto es medial. Esto es lateral. Entonces si yo les destruyo aquí, dañamos esto. Si yo les pego acá, dañan esto. ¿Ahora sí? Sí. ¿Qué teníamos hacia el lateral? Las zonas superficiales de la cuerpa. ¿Qué tenemos hacia el medial? Las zonas inferiores de la cuerpa. ¿Ya? Aquí está. Por ejemplo, los labios, ¿cierto? El cuello, la cara, la nariz, los ojos, los dedos, las manos. Después, no sé, por la cabeza, qué sé yo, el tronco, las pies, las patas, los genitales, los dedos de las patas, qué sé yo. Ahí están todas sus zonas. No encontré una especializadas. imagen en español. ¿Tú crees que te voy a preguntar esto en la prueba? No. ¿Ya? Ahora, en los seres humanos, y esto es sumamente interesante, existen dos cortezas somatosensoriales. Esta es la corteza somatosensorial 1 y registra absolutamente todo menos dolor. Todo menos dolor. El dolor en los seres humanos tiene una corteza propia. Y está justo aquí. Es esta que está en esta zona. Está póstero, ¿cierto? O sea, hacia atrás, inferior, o sea, hacia abajo. ¿Ya? Esta corteza se llama corteza somatosensorial. Está especializada en la percepción del dolor. Solamente siente dolor. Entonces,
esta es la zona que le podríamos extirpar. Por ejemplo, a su compañera aquí, si le saco aquí corteza somatosensorial 2, puede ser la hermana sin dolor ahora. Y la puedo tirar de aquí abajo y caer así, quebrarse entera y no sentir absolutamente nada de dolor, porque no tiene la corteza que le permite la percepción. Hay una enfermedad que... Sí, hay daños neuronales que afectan solamente eso o la vía de conexión. ¿Ya? Esta corteza puede tener alguna asociación con la corteza somatosensorial de asociación somática que le permite darle la información táctil a la corteza motora. El tacto y el movimiento están súper relacionados. ¿Por qué? Primero por esto, miren. Un ejemplo. Si yo quiero mover mi brazo, ¿ustedes creen que mi cuerpo tiene que saber si está estirado o no está estirado antes de moverlo? Sí. Porque si yo quiero contraerlo más, ¿puedo? No. Entonces lo único que puedo hacer es esto. ¿Ok? Si mi cuerpo siguiera contrayendo, sería tan estúpido como hacer esto. Miren. Voy caminando. Voy caminando. Voy caminando. Voy caminando. Ahora le digo a mi cuerpo, este ya se movió. Le quito esa información. Mi cuerpo no entiende. No sabe si esto está estirado o no está estirado. ¿Qué va a tratar de hacer? Mover este. ¿Cierto? Voy a intentar hacerlo. Después voy a mover este de acá. Pero este va a tratar de moverse hacia acá. Y hacia acá. Y voy a tener marcha errática. Como los que tienen ataxia. Un signo clínico. ¿Sí? Cuando vas para la escalera. No, ese es paga. No, está bien, sí. Sí. Puede ser un poco de disociación. Aquí hay muchas cosas en el cerebro, es muy complejo en verdad. No solamente trae algo somatosensorial, también puede ser de atención, que paviaste, te caíste, no sé. Hay de todo. No sé de todo. Como que yo creo que el sobrecalentamiento con los cerebros es calor. También. Puede pasar. Ya, sigamos. Hablemos del gusto. Como ustedes bien saben, esta es la lengua del último compañero que se le ocurrió hablar en una prueba y soplarle algo. Esta lengua es donde se siente la sensación del gusto. Primero, el gusto es un sentido que se detecta a través de moléculas. Las moléculas son las que otorgan el sentido del sabor. Según lo que ustedes deben saber, ¿cierto? Dentro de esta lengua existen zonas de recepción de sabor, ¿cierto? Esto se debe principalmente a la abundancia de unos grupos de estructuras que se llaman papilas gustativas. Como en anato algo les debieron haber dicho, ¿no? Si ustedes sacan el espejo, ¿sí? Se van a dar cuenta que su lengua tiene puntitos rosados pálidos y puntitos rojitos. ¿Sí? Quiero que la vayan a mirar así cuando salgan al recreo y se estén mirando los puntos rojos y los puntos. Los puntos rojitos corresponden a unas papilas que se llaman con el nombre de fungiformes, que son estas que están aquí. Fungiformes, con forma de honguito. Si ustedes pudieran ver más profundamente, para esto pueden abrirle la boca a una compañera, ¿cierto? Bajarle la lengua y con un teléfono iluminar y pueden ver esta línea que hay acá atrás, que son papilas que se ubican con forma de V invertida en la parte posterior de la lengua, que se llaman como caliciformes. Estas que están acá. Si usted mete los dedos dentro de su lengua, abre el lado, ¿sí? Y llega atrás. No a la garganta, por favor, no hagan garganta profunda ni nada de esas cosas raras, ¿cierto? Sino que métanse la mano por el lado de la lengua y van a darse cuenta que hay unas telitas ahí. ¿Se han dado cuenta, no? Nunca lo han hecho, pero háganlo en su casa. Van a ver que detrás hay unas telitas detrás de su lengua. Esas telitas son las papilas foliadas que se ubican en la parte trasera de la lengua. Justo arriba de ellas se ven como unas hojitas más pequeñitas que son las papilas foliadas. ¿Ya? Todas estas son papilas gustativas porque tienen dentro de ellas botones gustativos, que son estas zonas de recepción de sabor. ¿Ya? Son neuronas especializadas en la recepción de sabor. Y son así, son neuronas que tienen como forma de una cebolla. Aquí está su axón, pero arriba tienen un miserable disencilio, pero en realidad es una microvellosidad. ¿Ya? Y ahí es donde se percibe el sabor. ¿Ok? Dentro de la lengua hay una cosita que está aquí, que se llaman, ¿cierto?, como papilas filiformes.
Estas son las papilas que son pálidas, ¿ya? Esas no perciben sabor. Lo que perciben las papilas filiformes son información táctil. Y se nota lo que dice aquí, táctil. ¿Qué significa táctil? Presión, textura, cuando está crocante el alimento. Es esa papila la que está sintiendo eso. Es crocante, ¿ok? Ahora, alguna vez le habrán dicho que las papilas, ¿cierto? Sienten, en esta zona se siente más dulce, hacia acá se siente más salado, hacia que los lados ácidos, qué sé yo. Mentira. Eso nunca ha sido verdad. Todas las papilas sienten todos los sabores. No hay zonas de la lengua que sean específicas en una cosa, solo que hay zonas de la lengua que tienen más receptores que otras. La zona posterior de la lengua tiene más receptores que la zona anterior. La zona anterior de la lengua tiene más receptores que la zona lateral. Pero eso no quiere decir que tú sientas solo un sabor en esa zona, lo sientes todos. Entonces, si no, hagan la prueba. Tomen sal y hagan así. Y la van a sentir. Después pesquen una cosa dulce y hagan así. Y la van a sentir. Después tomen un limón y hagan así. La van a sentir, ¿ya? Después un chocolate amargo y hacen... Y hagan... Y así, ¿cierto? Y después, ¿saben cuál es el quinto sabor? El umami, perfecto. ¿Y de dónde sacó el umami? Glutamato, perfecto. Ya lo habíamos dicho, ¿cierto? El glutamato, ¿cierto? Te da el quinto sabor y eso lo pueden sentir así, Ajinomoto. ¿Ya? Recuerden que umami significa delicioso. Ustedes pueden decir, hagamos el umami. Listo. ¿Cómo se sienten los sabores? El sabor salado y el sabor ácido son sabores ionotrópicos. Utilizan receptores ionotrópicos para generar el sabor. Es decir, que cuando se activan, permiten el movimiento directo de iones. En el caso del sabor salado, el más fácil de entender, porque el sabor salado viene de la sal, y la sal es cloruro de sodio. Cuando esto se mete al agua, se disocia, como seguramente su profe Claudio, que tanto amaron, se lo debió haber dicho. Al disociarse, se transforma en sodio solo y cloro solo. Y este sodio puede entrar por un canal iónico adentro de la célula, dentro de este receptor, ingresar sodio adentro, o sea, le carga POSI, y se despolariza y se manda la señal hacia el cerebro. No es fácil entender el cloruro. ¿Cuál es el problema? ¿Quién de ustedes no le ha dicho que comer sodio te hace mal? ¿Han escuchado eso? Que comer sodio te hace mal. Alto en sodio te parece, ¿cierto? ¿Y con qué te lo reemplazan? Con biosal. ¿Han escuchado eso? O la novasal, que es la más poderosa. ¿Qué es eso? Cloruro de potasio. Cuando tiramos cloruro de potasio al agua, tenemos un problema. Porque ¿quién de ustedes ha cocinado con biosal alguna vez? O le han echado a la ensalada sal de potasio. ¿Qué pasa con la sal? ¿Sientes algo o no? Tienes que echarle la mitad del frasco entero dentro de este para sentir el sabor de la sal. ¿Por qué pasa eso? Porque el ion que tiene de carga positiva es potasio. ¿Cuánto potasio tiene la célula adentro? ¿Mucho o poco? Mucho. Porque hay mucho potasio adentro. Para que este potasio entre, tiene que haber una gradiente de entrada, o sea, superar lo que tiene ya la célula adentro. Para eso voy a necesitar mucho potasio afuera, mucho, en comparación con el sodio que casi no hay, ¿sí? Por eso es que cuando yo le echo a la comida biosal, no siento la sal. Porque tengo que superar la cantidad de cloruro, o sea, de potasio que ya tiene la célula adentro. Eso es difícil. ¿Ya? Listo, sabor salado dominado. Nos vamos al sabor ácido. El sabor ácido tiene algo súper particular porque es un sabor que oficialmente es adictivo. Sí. Díganme ustedes, ¿a alguien no le gusta el limón en esta salada? A nadie. Cuando usted piensa en algo ácido, ¿no va a ver? Sí. ¿Sí? Eso ocurre por el neurotransmisor que se envía en esta señalización. En este caso, el sabor ácido viene de algo que también se lo debió haber enseñado a la profe Claudia con mucho amor, que es la cantidad de protones disueltos en una solución. ¿Y los protones qué carga tienen? Por lo tanto, un protón podría llegar y entrar acá adentro y generar despolarización de la célula. ¿Sí o no? Sí, porque tiene carga positiva.
Pero si yo le meto ácido dentro de una célula, le tiro un ácido así súper intenso, ¿qué le va a pasar a la pobre célula por dentro? Se va a destruir. Entonces, este mecanismo funciona, pero no puede funcionar mucho, no es el más importante. Lo que realmente tiene esta célula es un canal aquí de sodio, pero que se activa con protones. ¿Sí? Un canal de sodio sensible a protones, o pH. ¿Ok? Cuando este se abre, entra sodio. Curiosamente, el sabor ácido se siente más cuando consumen sodio. O sea, si tú le echas sal al limón, lo sientes mejor que si comes solo limón. Sí, delicioso. Delicioso. ¿Sí? Es umami. Sí, perfecto. Sabor ácido. ¿Qué tiene el ácido? Es el único de todos los sabores que utiliza serotonina. Y la serotonina es el neurotransmisor asociado al placer. En realidad, igual que la dopamina, pero este es un placer social, es un placer de querer, de gustar. Exactamente. Entonces tú sientes ese placer por consumir ácidos. Sabor, vamos a hablar ahora de los otros. Los otros sabores son los mutantes. Yo no voy a hablar mucho de esto porque estos sabores tienen un mecanismo súper complejo. Cada uno tiene su propio receptor y cada uno tiene 2, 3 o 4 receptores. De hecho, el sabor dulce, por ejemplo, necesita activar 2 receptores simultáneamente para hacer del sabor. ¿A qué se refiere con activarlos simultáneamente? Significa que si yo te doy aquí una molécula dulce a ti, tú no sientes sabor todavía dulce. Pero si yo... No, tú no estás pescando. Toma. Siento aquí. Ahora que los dos se activaron, recién sentí el dulce. ¿Ya? ¿Han escuchado que los gatos no sienten sabor dulce? Sí. Eso es porque los gatos tienen 1, no 2. Entonces los pobrecitos no lo sienten porque les falta lo otro. Qué Ya no importa. Yo quiero ser veterinario, qué cruel. Pero no que ya era. Pero igual comen no cosas pueden comer dulces. ningún animal. Igual comen cosas dulces. Sí, pero es que ellos sienten otro tipo de sabor. Salado, dulce, Yo te me robo más. Ya. El sabor salado, o sea, el sabor dulce, perdón, tiene muchos receptores y es un sabor que biológicamente está hecho para que nos guste. Todos deberíamos disfrutar el sabor dulce, porque el sabor dulce está asociado a moléculas de alta cantidad energética. Cada vez que tú consumes una molécula con alto contenido energético, esa te va a dar ese placer de consumirlo. Por eso que el chocolate es adictivo, por eso que los dulces son adictivos. Por eso que el chocolate y los dulces son adictivos y todas esas cosas son adictivas, porque en realidad necesitan entregarte esa cantidad de energía. Pero hay otra cosa mutante que pasa con el universo: el sabor amargo. El sabor amargo está presente, por ejemplo, en alimentos como la berenjena. ¿Por qué hay gente que le gusta el sabor? Por ejemplo, el chocolate amargo. ¿A quién de ustedes le gusta el chocolate amargo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 inadaptados dentro de esta sala. ¿Cierto? 7 subdesarrollados dentro de esta sala. El sabor amargo es un sabor que está asociado a partículas de taninas y quininas o alcaloides. ¿Ya? Es asociado a todos los venenos. Todos los venenos tienen ese sabor. Sabor alcalino, o sea, sabor a alcaloides, perdón, o quinina. Ese sabor está diseñado biológicamente para que no te guste. No debe gustarte. Porque si tú lo pruebas, te mueres. Ese es el principio de la evolución. Entonces, cada cosa que es amarga, en realidad tu cuerpo la debería rechazar. Sin embargo, es mutante. ¿Cierto? Que no se puede hacer nada con ello, ¿cierto? Y el glutamato tiene un sabor extraño porque está entre el salado, entre, ¿cierto?, el ácido, el amargo. Es un sabor que no se puede describir mucho, pero que según los japoneses es delicioso. Ahora, si esta es la boca de una persona, los sabores se perciben hasta el primer tercio del esófago. Usted puede sentir sabor hasta aquí, adentro. ¿Y cómo diablos vamos a saber si yo siento sabor hasta aquí? No vamos a meter un alimento hacia hasta adentro porque pasar por acá adentro ya significa que estimulé lo que hay acá. Solo hay una forma de saberlo: sacarlo desde abajo. ¿No se han dado cuenta que cuando ustedes tomaron demasiado terremoto y después se arrodillan frente a la taza del baño y hacen, ¿cierto? ¿Sienten aquí un sabor ácido asqueroso?
Pero, profe, O también cuando pasa tienen con las reflujo. gotitas para los ojos. ¿No siente aquí el sabor? Porque eso se te va por la faringe directa hacia Pero abajo. lo sentí. Se te metió en el conducto nasolagrimal y del nasolagrimal se te fue por detrás a la faringe. ¿Ya? Pero da igual. Te amarro nunca. Este sabor se puede sentir hasta ahí porque existen 3 zonas de recepción del dolor, o sea, de transmisión del dolor. Para los 2 tercios, ahí atrás, para los 2 tercios de la lengua anteriores, el nervio que lleva la información es el nervio trigémino. Desde la parte posterior, el tercio posterior de la lengua hasta la faringe, es el glosofaringeo. Este también, ¿cierto?, incluye los pilares de la faringe y la zona amigdaliana. Y desde ahí hacia la parte posterior, o sea, desde la epiglotis hacia abajo, es el nervio vago, el pobre nervio vago, que no sé por qué le llaman así, porque hace todo, ¿cierto? Este es el que lleva la información hacia el cerebro. Son 3 nervios los que llevan la información hacia el cerebro. Estos 3 nervios llegan hasta el núcleo del tracto solitario y son capaces de estimular tanto las zonas gustativas del núcleo del tracto solitario como los centros de la salivación. Por eso es que cuando ustedes sienten un sabor, la capacidad de salivar no es algo controlable, el cuerpo lo hace solo, porque es un reflejo. Yo una pregunta, por ejemplo, yo cada vez que me inyecto la neurobionta, se me va el sabor de la neurobionta a la boca. ¿Por qué pasa eso? Porque lo que pasa es que la neurobionta es complejo vitamínico 12, ¿cierto? B, ¿no? Y las B son vitaminas liposolubles, o sea, se atraviesan las membranas plasmáticas. Entonces se te van por la sangre, se disuelven en la célula y traspasan la célula. Y traspasan los lúmenes. Entonces entran al interior de los lúmenes. Pasan a todos los lúmenes de tu cuerpo. La tráquea, por el poto, por el, ¿cierto? Sí, Por porque el uno intestino. después orina rojo. Sí, pero la única zona de tu cuerpo que tienen realmente receptores de sabor es aquí. Y ahí es donde lo sientes. Si tuvieras receptores de sabor acá atrás, lo sentirías por ahí atrás, pero sería bien difícil comer por el trasero. ¿Ya? Bueno, hay de todo en la vida del Señor, dice un pueblo. Se estimulan entonces los reflejos de la salivación, pero también aquí se encuentra el centro emético, el que tiene que ver con el vómito, ¿cierto? Y ahí es capaz de estimularse el vómito con algunos sabores. Por eso que hay animales, por ejemplo, yo los muestro con animales porque es más lindo, pero ustedes lo han visto en TikTok, unos gatos que les pasan el champiñón y un hongo gigante, el gato se... ¿cierto? Porque se está estimulando directamente eso, al sentir el gato pasar la lengua, siente inmediatamente el reflejo del vómito. Yo aprendí. Bueno, si no quiere estar en la sala, váyase, pero no me Está bueno, pues. hagamos una pequeña pausa, sí. Dame yo, dame bien. Todos lo entendieron, pero yo. Estoy todo gracias. Ea. Yo y yo. Ya, se ríe. Me gusta más el té que el café. Y de hecho sí. Sigamos. Así, Ya, ahora sí. sí, pero Ya, vamos a hablar ahora del sonido. El sonido no es tan complejo, pero tenemos que entender un par de conceptos antes de entender cómo funciona el sonido. Realmente el sonido se manifiesta o se grafica como si fuera una onda de este estilo, como la luz, pero no es una onda. Si el sonido fuera una onda como la luz, atravesaría la superficie sin necesidad de generar algún tipo de movimiento. Lo que es el sonido en realidad es una vibración de las partículas del aire. Por eso que cuando ustedes quieren hablar en el espacio, si alguna vez salen ahí de vacaciones a Marte, pueden, ¿cierto?, hablar en el espacio y se van a dar cuenta que no se transmite el sonido, porque para que haya el sonido necesitamos partículas en alguna atmósfera. Es por esta razón que el sonido en realidad es una vibración generada por las partículas que se comprimen y se descomprimen con cierta frecuencia y con cierta cantidad de aire en su interior. Si yo ejerzo un movimiento de vibración de las partículas del aire, esta vibración se transmite, vibrando hasta una superficie. Y la superficie también vibra. Es por eso que cuando ustedes ponen, ¿cierto?, su música favorita, onda
¿cierto? Batman y no sé, el otro, ¿cómo se llama? El Pablo Chile, ¿cierto? ¿Quién escucha esas cosas, bro? Y ponen esas cosas Este pibe. en su casa con todo el volumen a todo chancho, Puro los ranchero. vidrios de su casa vibran, ¿cierto? Y eso se debe al movimiento del aire. Selena Gómez. Ahora, shh, cállese. Shh. Ahora, dependiendo de la cantidad de aire que yo mueva, voy a generar un movimiento más amplio o menos amplio. Esta amplitud se mide en decibeles. Entonces, cuando usted mueve el parlante y le sube a todo el guataje que puede ser su parlante para escuchar eso. Sí, te iba a tirar el lápiz, pero aguante. ¿Ya? ¿Sí? Ustedes lo que están haciendo es mover más aire o mover menos aire. Si yo muevo menos aire, este es el mismo efecto que si yo tirara una piedra en una poza de agua. Si yo tiro esta piedra o el lápiz en una poza de agua, la ola se empieza a expandir. Mientras más lejos esté del inicio, la ola cada vez más baja, ¿cierto? Hasta que se pierde. Entonces, si yo moví tan poco aire que de aquí a ahí No escuché ni ya no se alcanzó a generar el sonido. Esos son sonidos de bajo decibel. Mientras que aquellos sonidos que tienen una mayor cantidad de aire y movimiento son de mayor decibel y se pueden escuchar por más personas. Shh. Cállese. Gracias. Ahora bien, apúrense. Rápido. Ya. No. Ya. Entonces, si nosotros consideramos esto, es mucho más factible que un sonido que mueva mucha cantidad de aire penetre más hacia las zonas internas de los caminos auditivos que tenga mi cuerpo, que un sonido que tiene una baja cantidad de decibeles, porque eso significa que está moviendo poco aire y por lo tanto vibran menos las cosas. Y eso hace que llegue menos profundo en el interior de mi órgano auditivo. ¿Ok? Ahora bien, además de tener esta característica que es la amplitud, el sonido tiene otra característica que se llama la frecuencia. La frecuencia no se refiere a cómo es la onda, sino más bien se refiere con cuántos intervalos de tiempo se repite una vibración con otra. ¿Sí? Mientras más se repitan a este sonido, nosotros le tenemos una mayor frecuencia, y mientras menos se repitan, el sonido tiene una menor frecuencia. Los sonidos que se repiten poco suelen ser sonidos profundos, ¿cierto? Como el de un bajo. Mientras que los sonidos que se repiten mucho suelen ser tan estridentes como la arena grande, ¿cierto? Y que llegan hasta ciertos registros muy agudos, onda Mara de Carey. ¿Sí? Entonces, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de percibir sonidos que van entre los 16 Hz, que es la unidad medida de frecuencia, a los 20.000 Hz. Solo y solo si tenemos sonidos de músicos especializados, los seres humanos convencionales, o sea, ¿cierto? Van más o menos entre los 50 Hz hasta los 12.000 o 16.000 Hz. O sea, eso es lo que un ser humano normal registra. Esos especiales seres humanos que tienen oídos perfectos, ¿no han escuchado eso? Eso registran otras cosas más raras, pero la mayoría no. ¿Ya? Entonces, estos son sonidos. Sobre esto se le llaman ultrasonidos y los perciben, por ejemplo, los murciélagos, los delfines, y se utilizan para comunicar. Nosotros no escucharíamos absolutamente nada. Pero eso no significa que no existe. Vuelvo a insistir. Si el fantasma no lo ven y habla, puede que esté hablando en una frecuencia que no escucha. Y hacia abajo tenemos los infrasonidos, que es lo mismo, son sonidos que nosotros tampoco somos capaces de escuchar, pero que sí escuchan tus perritos. Por eso que de repente usted está así y levanta la oreja, y como que mira y dice, escucha algo. ¿No? Ya. Esta paila. Esta es la oreja, ¿cierto? El pabellón auricular. Tiene una forma anatómica que le permite dirigir la vibración del sonido
a través de este conducto hacia el interior del canal auditivo externo. Aquí es donde se le mete, ¿cierto?, el pato y todas esas cosas que ustedes se sacan, ¿cierto?, el cerumen cuando tienen la oreja llena de cosas. Pero finalmente desemboca en un conducto final que se conoce como, ¿cierto?, o una zona final, perdón, el conducto que se conoce como tímpano. El tímpano es igual que el vidrio de su casa. Cuando ustedes ponen el sonido, el vidrio vibra. Entonces, si el sonido entra por aquí, vibra. Por eso es que cuando ustedes tienen mucho cerumen acá adentro, la vibración se corta en el cerumen y no puede avanzar. Cuando ustedes tienen agua, ¿han sentido que escuchan el sonido diferente? Sí, porque el agua se queda aquí. Entonces, el agua lo que hace es vibrar menos. Y transmite menos las vibraciones a la zona profunda y tú escuchas cosas menos intensas, como si estuvieran lejos, pero en realidad están cerca. ¿Ya? El sonido llega hasta aquí y la membrana timpánica tiene una especie de un borde interno donde se une, ¿cierto?, a una red de huesecitos que se conocen como los huesecitos del oído medio. Está el yunque, el estribo y el estapedio, ¿cierto? O sea, el yunque, no mentira, el yunque, el martillo y el estribo, pero que para nosotros se llama maleolo, incus o estapedio. ¿Ya? Estos huesecitos lo que hacen es amplificar el sonido a través de la vibración. El primero de ellos se encuentra, el martillo se encuentra unido directamente al yunque, o sea, perdón, al tímpano, y del tímpano conecta con el yunque y del yunque se le estapedio. Y esto hace algo así como el otro hace y el otro hace, ¿sí? Entonces el resultado de esto es que tenemos un huesecito que es así, que le está pegando una membrana ahora interna del oído interno. Entonces esto más bien es una cadena de, yo te paso para acá, tú te pegas acá y el otro te hace, ¿cierto? Y le empieza a pegar a la membrana interna. ¿Se entiende o no? En la membrana interna vamos a encontrar, después de pasada la cadenita de huesecitos, eso es, a una membrana que se encuentra aquí, justo ahí. Esa membrana va con esto, que se llama el caracol. Y el caracol, o cóclea, que es parte del oído interno, tiene dos regiones. Esta región de acá se llama el utrículo y el sáculo. Y lo que hay arriba de esto son los canales semicirculares. Y hacia abajo tenemos la cóclea. Cuando hablamos de audición, la cóclea es lo único que participa en la audición. Esto es audio y esto es equilibrio. ¿Ok? Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas estructuras participa en el equilibrio? Y les pongo, no sé, por la cóclea, los canales semicirculares, ¿qué me responderían? Y si les pregunto, ¿cuál de estas estructuras no participa en el equilibrio? Y salen los canales semicirculares, el utrículo, el sáculo y la cóclea. La cóclea. Perfecto. Estoy seguro que se van a equivocar en la cosa. Sí. Tengo una duda. Problemas de enfermedades auditivas. Una persona que nace con sordera unilateral. ¿Qué es lo que falla ahí? El cóclea. No puede ser todo. Puede ser desde la penetración del canal auditivo, la presencia de los huesecitos, o la estructura del oído medio, la estructura del oído interno, las neuronas del oído interno, las vías de conducción del oído interno, o la corteza cerebral asociada con el oído interno. O sea, puede fallar todo. Cualquier parte de la vía de conducción genera el mismo síntoma. ¿Ya? Listo. ¿Y qué es lo que terminamos haciendo? Golpeando este caracol. Y este caracol tiene algo súper particular. ¿Qué buscará el borrador? Necesito... Justo ahora nadie. ¿Qué onda? Oye, hay que hacerlo algo que no me gusta. Manguera. ¿Por qué vamos a andar con una manguera? Eso mismo yo creo. Pero con un cinturón sí. Ya. Pero no quiero imágenes porno acá. Ya. Entonces, miren aquí. Manguera.
Esta manguera forma el caracol, ¿estamos claros? Rellena de ella líquido. ¿Cómo se llama el líquido que tiene aquí adentro? Perilinfa. ¿Cómo? Perilinfa. ¿Ya? Listo. Miren lo que voy a hacer. Por aquí empieza, por aquí termina. ¿Ya? Empieza y termina en el mismo lugar. ¿Estamos bien hasta ahí? Listo. Caracol. Todavía no lo he hecho. Ahora lo empiezo a enrollar. Ahí está. Caracol. Conducto inferior, conducto superior. ¿Se entendió o no? ¿Sí? No lo entendí. Bien. Por aquí entra. Por aquí sale. Sale y entra por el mismo lugar. ¿Sí? Mire, entró. Llegó acá. Se fue para abajo. Salió por acá. ¿Sí? Estoy enroscando. ¿Sí? Entra por aquí. Pam. ¿Se entendió? Así es el caracol. Listo. Un boomerang. Eso no sé, pero te estoy explicando. Un caracol enfermo, ya, sí. ¿Se entendió entonces? Ya, mírenme. Entonces, si yo miro el caracol, es una red de conductos donde hay un canal por arriba y uno por abajo. ¿Poner? El primero es el que lleva la información de la vibración. Cuando la membrana vibra, se va por el primer conducto, es el centro del caracol. La vibración, ¿ok? Llega hasta el interior y se devuelve por el conducto inferior. Después sale por acá abajo y la vibración sigue para acá. ¿Ok? Aquí afuera hay una membrana que se llama la ventana oval, por donde se va a generar, ¿cierto?, la salida de la vibración hacia afuera. ¿Ok? Entra la vibración y sale. ¿Estamos perfectos con esto? Y hay un líquido que también está haciendo mientras la vibración transmite para adentro. Hay un tercer conducto. Si miramos aquí, conducto superior, conducto inferior, y aquí hay uno en medio. ¿Lo vemos, no? Ese nos lleva a perilinfa. No. Pero este tiene algo súper interesante aquí. Si lo vemos, es esto. ¿Sí? Cuando el conducto de arriba vibra, esto está pegado al conducto de arriba, la vibración se transmite aquí. Y esto es como esto. Los modelos que son todos. ¿Qué quieren cuaderno? Me gusta más el cuaderno porque es lo mejor del mundo. Si esto es así, mejor. Sí. Esto es así. Si esto vibra, esto vibra. Estamos avanzando en el caracol. Sigue la vibración. 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 Nos metimos adentro del caracol a través de la vibración. ¿Estamos bien? Esta membranita que está acá arriba se llama membrana tectorial. Está unida por un lado. Entonces, dígame, ¿por qué lado del cuaderno se genera más movimiento? ¿Por este o por este? Por el de acá, el libre. En el que el unido se mueve menos. Bajo ella hay células ciliadas, pero que en realidad no tienen cilios, tienen estereocilios. ¿Han escuchado los estereocilios? Sí, porque los vimos en esto. Son microvellosidades hiperlargas. ¿Cierto? Esta microvellosidad hiperlarga está acá arriba. Entonces, si la membrana le pega, la vellosidad hace esto. Se dobla. ¿Sí? Si la membrana no le pega, sigue acá arriba. ¿Se entiende o no? Entonces, imagínense ahora que la Nacha es el estereocilio. Dobla la cabeza. Dobla la cabeza. Dóblala. Dóblala. ¿Alcanzó? Ahí está el sonido. ¿Se entendió, no?
Si esto va entrando en la profundidad del caracol, mientras más profundo sea el sonido, de diferente tono lo siento. ¿Se entendió? Entonces, esto vibra. Le pego, ¡pam! Se dobla la cabeza. Le pego, ¡pam! Dobla la cabeza. Le pego, ¡pam! Dobla la cabeza. Le pego, ¡pam! Dobla la cabeza. Le pego, no se dobla la cabeza. Significa que el sonido ya se perdió. ¿Sí? Significa que aquí está el tono. En esta neurona. La última estimulada. ¿Ok? Ya. Existían dos tipos de células entonces. Tenemos las ciliadas externas, que son estas, y las ciliadas internas, que es esta. Y esto está apoyado desde acá. Entonces así. Entonces, ¿cuáles son las que se pegan siempre? Las primeras. Las externas. ¿Y cuáles son las que se pegan menos? Las internas. ¿Sí? Ciliadas internas, esa es la membrana cerebral de abajo. Ciliadas internas, ciliadas externas. Entonces, las ciliadas externas perciben la presencia de un sonido. Las ciliadas internas, el tono del sonido. Es la última que le escucho. Sí. La otra van a vibrar igual, aunque el sonido sea menos intenso. ¿Bien? ¿Qué pasa con eso? Se transforma, se transduce la señal de un tono, de una vibración, a un cambio de posición. Eso es lo que está ocurriendo. El sonido es una vibración, nunca se te olvide eso, no es una onda, es una vibración. Entonces, cuando la vibración es percibida, las células ciliadas externas solamente me dicen la presencia del sonido, pero estas son las que discriminan el tono. Sacan sus axones, se van por el nervio coclear y se dirigen hacia el cerebro por una serie de vías de conducción que a nadie le interesa, pero lo importante es que llegan hasta el tálamo y del tálamo a la corteza auditiva. La corteza auditiva es temporal. Significa que está acá y acá. ¿Ya? En ambos lados. Esta es la del lado y esta es la del lado derecho. O sea que este oído lo siento acá y este oído lo siento acá. ¿Estamos? Ya. Porque si se dieron cuenta de que usó inmediatamente a llegar a la médula. Listo. Cuando llega hasta la corteza, en la zona superior de la corteza temporal se ubica un mapa de tonos. Y fíjense que tienen neuronas especializadas en percibir frecuencias bajas y en frecuencias muy altas. Estos son tonos agudos, estos son tonos graves. Los tonos agudos se ubican hacia las zonas más posteriores del cerebro y los tonos más graves en las zonas anteriores del cerebro, en la corteza temporal. ¿Ok? Este mapa de neuronas es sumamente interesante. No sé si tengo el experimento aquí. No lo tengo, por supuesto. En un experimento, a alguna persona malvada se le ocurrió abrirle el cerebro a un ratón. Le abrieron el cerebro y miraron sus neuronas de la corteza temporal. ¿Qué hicieron? Le pusieron un sonido al pobre ratón. Ese sonido era constante todo el día aquí. Era como que pusieron un pito todo el bendito día al pobre ratón con el cráneo abierto. ¿Qué vieron? Las neuronas de ese sonido, de ese tono exacto, crecieron. Y todas las demás se achicaron. Como resultado, el ratón se hizo especialista en percibir ese solo sonido. Los seres humanos son iguales. Funcionan con tonos. ¿Quién de ustedes tiene hermanos chicos? O niños chicos. ¿Sí? ¿Quién de ustedes ha tenido la mala suerte de escuchar a su hermano todo el día el perro chocolo, la chancha pepa o no sé cuál es el otro, la vaca no sé cuánto sea? La granja de Zenón. No sé si a ustedes les pasa que cuando escuchan eso, sienten que todas las canciones son iguales. Siempre lo mismo. El mismo sonido todo el rato, nunca cambia. Es lo mismo todo el bendito rato. Porque los seres humanos nacen con un mapa de tonos, se llama mapa tonotópico, definido. Todos los niños nacen con el mismo mapa, todos. Y esas canciones están hechas para poder percibir justo los grupos neuronales que tiene un niño al nacer. Entonces el niño lo siente como si fuera la última ópera de Vivaldi. No sé yo, qué sé yo. ¿Estamos? En cambio, ustedes, en la medida que van avanzando en la edad, han escuchado voces, han escuchado cosas, y las neuronas están especializando los tonos que ustedes han escuchado desde chicos. Y están cambiando. Y al cambiar, se adaptan a sonidos que antes no les gustaban. Ejemplo, el rock. ¿Quién de ustedes escucha rock? Bueno,
ningún niño nace gustándole el rock. A nadie. No. Ningún niño, no. Lo hace de mono, pero no le gusta. No. Tú lo convertiste. Le pusiste rock todo el día igual que el ratón. Ya. A ningún niño le gusta el rock. Solamente si las neuronas se adaptan y a esos tonos pueden percibir las diferencias del tono y empezar a encontrar el gusto a ese tipo de música. Profe, ¿y si le ponen la canción aquí cuando están las guatitas? Bueno, el mapa de neuronas, las neuronas de la corteza son una de las últimas neuronas en desarrollarse, así que tampoco es que va a hacer mucho cambio. Las primeras serán los de los tonos más medios, que son las que traen las canciones de Mozart. ¿Has escuchado eso? Para terminar la clase, ¿qué hora es? Lo puse yo, se ve. 4:20. Para terminar la clase vamos a hablar del equilibrio. Esto es súper fácil. El equilibrio es lo que ocurre en el otro lado de la cuerda. Tenemos dos equilibrios, equilibrio dinámico y equilibrio estático. Equilibrio estático se refiere al equilibrio que ustedes tienen cuando están en una posición y saben si están erguidos, si están acostados, si están de lado, si están de un lado, quietos. ¿Se entiende, no? Ejemplo, ese es el equilibrio que se daña cuando ustedes entran en un ascensor. ¿Han escuchado el ascensor? O sea, escuchado no, sentido. Cuando se suben al ascensor, ¿cierto? Suben, llegan arriba y ya sienten como que tú subió y bajó. Porque su cuerpo se adaptó a ese movimiento de lo que te... y uno siente como que se te mueve todo. Hasta la bilirrubina te sube y te baja. Pero no es así, es el equilibrio. Es el utrículo y el sacro que están jugando contigo. ¿Ya? Mientras que el equilibrio posicional o dinámico es un equilibrio que te dice, ¿cierto? Si la cabeza se mueve para acá, se mueve para allá, para acá, o así, ¿no? O no sé qué le hicieron a usted. Terminó todo variado. Esto depende de los conductos semicirculares. Lo importante es que en el interior tenemos lo que se conoce como la endolinfa. Es parecida a la perilinfa, pero la diferencia que tiene es que tiene unas piedrecitas adentro que se llaman otolitos, que son de carbonato de calcio. Estas piedritas están sobre una fase de gel. Entonces ustedes tienen que imaginarse que aquí tengo las neuronas con estereocilio, que detectan el posicionamiento del estereocilio, ¿sí? Y arriba tengo un gel. Y sobre él tengo los otolitos. Y si esto es un canal, esto igual que esto, este cuestión musical, no sé si lo han visto, es como un tubo largo de cactus que se hace, cae todo por un lado y pasa y cae todo por el otro lado. Sí. Esto es lo mismo, solo que con forma de tubo. ¿Ok? Entonces, si ustedes mueven la cabeza así, todos los otolitos van, y el líquido se empuja y los cilios se aplastan. ¿Se entendió? Y lo hacen así. Controlitos. Para el otro lado. ¿Sí? Le doy emoción al asunto. Existen tres tipos de canales en los mapas que nosotros podemos percibir. El semicircular anterior, el semicircular posterior y el semicircular horizontal. Y se ubican en tres dimensiones. Uno así, uno así y uno así. De nuevo. Así, así y así. Tres dimensiones. Entonces, para los movimientos de la cabeza, el canal semicircular posterior, que en este caso sería este, o el de la izquierda así, va a percibir los movimientos de la cabeza que son así. Porque se mueve así. ¿Sí? Así es el canal posterior. Así y así. Si se me daña el posterior, ando así todo el día. Hola. ¿Han visto gente así? Sí. ¿Hay gente que anda así? Se me daña el posterior. Perfecto. El anterior va así. Entonces, ¿se entendió? Estudias todo ya. Falla del anterior. El horizontal es un canal que va así. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si se me daña estando así. Horizontal. Listo. Esto no solo se aplica para el movimiento de la cabeza, también tiene que ver con el movimiento del cuerpo y también tiene que ver con el movimiento de los ojos. Si se me daña el canal horizontal, termino con los ojos hacia acá.
No puedo hacerlo. Pero si se me dañara hacia el otro lado, sería así. ¿Cierto? ¿Se han dado cuenta? Entonces las personas que tienen trasvío tienen dañado eso. No, no necesariamente. Porque ahí son así. Entonces, tú entiendes que hay cosas, ¿sí? Menos mal que eso no sale en la grabación. No, si salió. No se alcanza a ver ese grado de detalle. Así como se da la información del nervio vestibular, que se transmite por los canales semicirculares y que genera la estimulación de las neuronas por el movimiento de este estereocidio, viaja por el nervio vestibular, que es el mismo nervio que lleva la información auditiva hacia el tronco encefálico. Pero aquí hay una cosa interesante. Aquí la información se va a dividir en varios segmentos, ¿ya? De aquí la información se puede ir hacia la parte posterior y va a hacer sinapsis con los núcleos de cerebelo, principalmente los nódulos flojos nodulares, que son unas zonas específicas del cerebelo, en donde se genera la coordinación motriz. Cuando el cerebelo se daña, el signo clínico de los pacientes es ataxia, es incapacidad de coordinar movimientos. Son incapaces de generar movimientos que sean repetitivos como esto, no pueden. Entonces lo hacen mal. Lo mismo, para caminar, caminan de marcha errática. Clásico signo de ataxia. ¿Ok? Esto necesita saber la posición de las cosas. Si yo no las conozco, la posición es imposible que pueda coordinar un movimiento, porque tengo que saber si está estirado o no está estirado, si está en el celular. Entonces, incluye información también que viene del sistema táctil o del somatosensorial. Existe otra información que baja al nervio accesorio, al núcleo del nervio accesorio, que comanda los músculos del cuello. Esta es la línea que tiene la información que lleva el movimiento de la cabeza. Cuando se daña este nervio accesorio, los pacientes tienen la cabeza desviada, hacia atrás, hacia adelante, hacia acá. ¿Cómo voy a saber que tienen solamente afectado el accesorio y no los demás? Porque se daña solo el movimiento del cuello, no los ojos. ¿Ok? Si fueran los ojos y el cuello, la lesión está más arriba, porque incluye todo. ¿Se entiende, no? Ahora, si pasa por el medio, llega hasta el núcleo abducen. El abducen, que es el sexto par craniano, lleva información hacia el nervio recto lateral. El recto lateral conduce o genera el movimiento de los ojos. Pero aquí, si este se contrae, los ojos hacen, ¿sí? Y si no, para acá. Entonces es típico que esta persona dañada en el nervio vestibular tiene un ojo mirando al frente y el otro mirando para acá, así como un pescado. ¿Sí? Ya. La información también puede llegar al nervio troclear. En el nervio troclear, el que se afecta es el oblicuo superior. Es un músculo que está aquí, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que cuando se contrae, esto sube. Y la persona siempre mira mucho. ¿Ya? Y hacia acá arriba llevamos la información hacia el tercer par craniano, que es el oculomotor. El oculomotor coordina todos los demás músculos de la vista. Generalmente el signo clínico que tiene el paciente se llama nistagmo. ¿Saben qué es el nistagmo? No. Cuando los ojos hacen así. Como que no se quedan quietitos. Imposible. Como que no se quedan quietos. Claro, no se quedan quietos, están así todo el rato. ¿Y no es muy parecido al estrabismo? No, el estrabismo se quedan pegados. O se va uno. En esto se te está moviendo. Es que es algo... Para mí es un totalmente signo diferente. de esquizofrenia. Yo tuve un perro, era un San Bernardo, y él nació, sus ojos literalmente eran para todos lados. Entonces venía con una falla en el oculomotor. Y claro, la veterinaria me dijo que era estrabismo. No, Así me dijo. no la llevé a la veterinaria, no la llevé a mi casa. No, sí, ya no tenemos. No, por Qué eso. pena. De aquí la información se va al tálamo y del tálamo a la corteza del equilibrio. Y aquí recién se percibe la posición. Antes yo solamente tengo movimientos reflejos. De aquí en adelante ya es controlable. 100% controlable y sé en qué posición estoy. Si estoy acostado, si estoy parado, si no lo estoy. ¿Estamos? ¿Eso es algo que se puede arreglar? O sea, nada neuronal se puede arreglar así fácilmente. Si no, cirugía de esto ya existiría por todos lados. Pero depende de la causa. Si la causa es inflamatoria, desinflama. Si la causa es infecciosa, mata a la gente infecciosa. O sea, todo depende de la causa. Ya basta. Váyase a su casa porque el motor dijimos que íbamos a ver la